Biblia y oración. Un espacio diario donde nos encontramos para leer, meditar y orar la palabra de Dios. Hagámonos partícipes del proyecto de la misericordia de Jesús. Y de esta manera vamos transformando la ciudad. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, llamó el Señor Dios a Adán y le preguntó dónde estaba. Él contestó: Te sentí venir por el jardín y me dio miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le preguntó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Será que comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió: La mujer que tú me diste para que me acompañara fue la que me dio de ese árbol, y yo comí. El Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿Qué fue lo que hiciste? La mujer respondió: La serpiente me engañó y comí. Entonces le dijo el Señor Dios a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales, domésticos y salvajes. Caminarás arrastrándote y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales en los cielos, porque ya antes de crear el mundo nos eligió en Cristo para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Ya entonces nos destinó a ser sus hijos por medio de Jesucristo y con miras a Él. Así lo hizo porque lo tuvo a bien y para gloria y alabanza del amor que nos mostró al entregarnos su querido Hijo. Por Cristo habíamos recibido el derecho a la herencia, según el plan de Dios, que todo lo prevé y lo realiza como a bien lo tiene, destinados como estábamos a esperar la venida del Mesías y a rendirle así gloria y alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos del 26 al 38. Cuando ya Isabel se encontraba en el 6º mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaría ese saludo. El ángel le dijo: No temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y dar a luz un hijo varón y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande, más aún, se le conocerá como Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reino no tendrá fin. María le preguntó al ángel: ¿Cómo puede ser esto siendo yo virgen? El ángel le respondió:
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso a tu hijo lo llamarán Santo e Hijo de Dios. Además, debes saber que tu parienta Isabel también ha concebido un hijo a pesar de su vejez. Y ella, que decían que era estéril, ya está de 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, que se cumplan en mí tus palabras. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hallamos en este día en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y encontramos en la primera lectura del libro del Génesis una exposición catequética y teológica del autor de este relato, llamado el autor yavista. Aquí el autor pretende mostrarnos el egoísmo del pecado. En medio de los personajes que aparecen en el relato del libro del Génesis, que es un relato que tiene metáforas, que tiene símbolos, signos que hay que saber interpretar, encontramos una enseñanza muy hermosa. ¿Hasta qué punto el ser humano abusa de su propia libertad? ¿Hasta qué punto el ser humano, abusando de su libertad, ajusticia la otra persona y de paso le echa la culpa a Dios? Recordemos que la serpiente aparece aquí como el símbolo de la inteligencia superior a nosotros mismos, que no es divina, pero pareciera. Es el pecado y el pecado original que se manifiesta a través de un fruto prohibido. Queremos recordarles a ustedes que el fruto prohibido no menciona específicamente una manzana, no aparece en el texto. El fruto se refiere al abuso de la libertad instigado por esa inteligencia superior en la serpiente. ¿Qué es lo que quiere esa inteligencia superior? Que el ser humano absolutice su vida, se absolutice a sí mismo, se apodere de lo creado y se haga un ser divino, prescindiendo de Dios creador. Rechace de paso a la otra persona y la vea como peor que yo soy. De ahí que encontramos la explicación de muchos males en esta historia de la humanidad. No nos pongamos a divagar o a especular para echarle la culpa a Dios del origen del mal. El origen del mal está precisamente en eso, en abusar de nuestra propia libertad que se nos ha dado y con esta inteligencia superior, luchar cada día por borrar al otro y a Dios de nuestra vida. De ahí entonces que el mal siempre ha sido descrito míticamente, pero en realidad el mal es la ausencia total de bien. ¿Quién podrá entonces liberarnos de ese mal? Solamente Dios. Pero si nosotros nos abrimos a Él. Solamente podremos vencer el mal en la medida en que nosotros sepamos capaces de abrirnos a Dios, rechazando ese egoísmo tan bravo que muchas veces nos encierra. ¿Qué tiene que ver entonces este primer texto con la festividad de la Inmaculada? Y en medio de este Adviento y en medio de este mundo que nos encontramos hoy. Pues miren lo interesante, y es que hallamos el contraste entre la mujer del Génesis, que se carga de culpabilidad, y la mujer que aparece en la Anunciación. Aquí nos damos cuenta cómo se resuelve desde el proyecto del Dios del amor lo que las culturas antifeministas o feministas no pueden resolver con discusiones estériles. El evangelista nos presenta a María como aquella mujer que responde positivamente a Dios, se abre a Dios.
Así lo han entendido muchos estudiosos en este relato lleno de feminismo y cargado también de símbolos. Encontramos a la mujer que abriéndose a Dios, Dios se manifiesta. Es verdad que hay páginas en el mundo de la Biblia que están redactadas desde una cultura de superioridad del hombre sobre la mujer, pero hay otras, como este Evangelio, que dejan las cosas en su sitio. Cuando Dios quiere actuar de una forma nueva, extraordinaria, para arreglar este mundo que han manchado los poderosos, entonces es la mujer la que se abre a Dios y a la gracia. María, en el relato del Evangelio, es esa muchacha de Nazaret que, despojándose de esa inteligencia superior en la que cayó Eva, María se entrega totalmente a Dios. Más aún, presta su seno materno a Dios para engendrar una nueva humanidad desde la gracia y el amor. María es la mujer que hace parte de una sociedad y una comunidad marginada. Es un relato histórico, claro que sí, pero también veamos cómo se presenta el ángel. Y por algo sería la presencia del ángel. María, entonces, siendo la criatura marginal, va a concebir un hijo que también será un judío marginado. María era consciente que iba a ser madre y seguramente lo quería, claro, pero nunca se llegó a imaginar que llegase a tener unos títulos tan grandes como los expresa el ángel. Será grande, hijo del Altísimo, recibirá el trono de David su padre. Todo eso es demasiado para una muchacha de Nazaret, pero fíjense ustedes cómo ella lo recibe. Lo recibe por medio del Espíritu. Es algo extraordinario, es algo grandísimo. Y aquí es donde encontramos la diferencia entre fiarse de Dios, como lo hace María de Nazaret, a Eva, que se fió de la serpiente, de su propia inteligencia superior y del abuso de su libertad. Veamos que María de Nazaret es la llena de gracia. ¿Por qué llena de gracia? Porque está frente al misterio de Dios, cubierta por su Espíritu, para que su maternidad sea valorada como lo más hermoso del mundo. Es María de Nazaret, de nuestra carne y de nuestra raza, quien nos es presentada como la mujer que se abre al misterio de Dios Salvador. Es María la que, con su sencillez, en medio de su carne y de su hueso, fue protegida por Dios de los abusos que se cometían en aquel tiempo por parte de los poderosos soldados del imperio que controlaban Galilea y que buscaban muchachas para violarlas y abusar de ellas. De manera pues que podemos nosotros terminar nuestra reflexión con las palabras del apóstol San Pablo en su carta a los Efesios. Dios nos ha destinado a ser sus hijos. Dios, a través de la persona divina de Jesucristo y de este amor por María, nos ha elegido para ser santos, sin tacha en el amor. Como santos nos parecemos a Dios y por eso estamos llamados a vivir sin la culpabilidad y el miedo del pecado. Queridos hermanos, en esta hermosa solemnidad, con el respeto, la devoción y el temor de Dios, acudamos pues al Señor. Cantemos un cántico nuevo, porque Él ha hecho maravillas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Y el Dios de amor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.